Jugar a Tic Tac es volver a las raíces mismas del videojuego. El mapa es un laberinto. Hay que recoger objetos especiales para derrotar a los monstruos y llaves de colores que abren puertas del mismo color. La acción es frenética. Los hermanos Tim y Chris Stamper, fundadores de Ultimate Play the Game, nos dieron algunos de los más celebrados títulos de los primeros años del Spectrum, tales como Jetpack, Saberwolf y Night Lore. Tras su etapa con el Spectrum, Ultimate pasaría a trabajar para Nintendo bajo el nombre de Rare, desarrollando juegos como Battletoads, Donkey Kong Country, GoldenEye o Banjo-Kazooie. Pero volvamos al año 1983. Un año después del lanzamiento del ZX Spectrum, publican a Tic Tac. Su jugabilidad es la de una recreativa clásica. El juego nos empuja a movernos sin descanso, ya que los enemigos destruidos se regeneran en segundos. Y por si eso fuera poco, nuestra salud desciende con el tiempo, obligándonos a buscar comida. El único respiro que nos permite el juego es el que proporciona la tecla de pausa, tecla muy útil para quienes desean cartografiar las 200 habitaciones que componen el mapa del castillo, tradición que hoy en día se ha perdido, pero que entonces era de lo más común. En sus orígenes, los videojuegos eran simples, directos, cortos y frenéticos. Entendías en menos de un minuto lo que tenías que hacer. Y morías en menos de un minuto también. Nacieron en los salones recreativos y el objetivo de su diseño era mantener un constante flujo de monedas. Por tanto, no podían permitir que el jugador se relajara. Cuando los videojuegos entraron en nuestros hogares, a través de ordenadores personales o consolas, con frecuencia mostraban esta herencia genética, aunque ya no fuese necesario. La evolución hacia títulos de un ritmo más calmado, variado, o que requirieran de tiempo para reflexionar, no se produjo de la noche a la mañana. A día de hoy, este tipo de jugabilidad ha quedado como algo del pasado, y lo veremos en pocos títulos, normalmente indies, que quieren resucitar esa cualidad de los clásicos. En un momento como este vamos a equivocarnos, vamos a perdernos y vamos a morir muchas veces mientras tratamos de entender dónde hay que ir y qué hay que hacer. Pero no es todo frustración. Una cosa buena que tiene es que cada vez que juegas aprendes un poco más del mapa, recuerdas la localización de los objetos, tienes un poco más claro tu objetivo, sabes que la próxima partida irá mejor y eso se siente como progreso, aunque haya que empezar de cero cada vez. Esta es la magia de los juegos laberínticos sin mapa. Es difícil nombrar un solo título publicado en los últimos años que incluya este tipo de jugabilidad, aparte de los roguelikes que generan mapas aleatorios. Este clásico cuenta con una interesante versión actualizada creada por Retrospect en el año 2006, que actualiza el aspecto audiovisual respetando por completo el diseño original. Tic Tac se mantiene fresco después de todos estos años. Sigue siendo tan divertido y desafiante de jugar ahora como lo fue entonces. El tiempo no pasa por los clásicos.